Bueno, esto en el fondo la idea es poder compartir con ustedes algunas observaciones acerca de este tema. Es un tema bastante amplio, podríamos estar una semana hablando acerca de este tema, por lo que hemos querido sintetizar un poquitito acerca de cómo fomentar finalmente la educación continua en la era digital. Esta es una de las temáticas que más se están como promoviendo principalmente porque en cierto contexto actual ya el aprendizaje, digamos, como formal, va quedando un poquitito corto en torno a la actualización que se van generando en torno a las necesidades de mercado, a las necesidades de las personas y las distintas comunidades. Por lo tanto, la figura de la personalización también comienza a jugar un rol muy estratégico y muy oportuno. Y ese es un poco la visión, chequear, digamos, cómo es que efectivamente podemos atender una necesidad que efectivamente también hay que atender de una manera mediada, ¿ya? O sea, tampoco se trata de que nuestra vida se transforme el 100% en una dinámica o una mecánica de estudio, porque efectivamente lo que se promueve es una forma de estudiar de alguna manera un poco más distinta, un poco más llevadera, un poco más en torno a un cambio de paradigma. Y eso es un cambio que va trabajándose, digamos, desde hace mucho tiempo. Y ahí vamos a realizar también algunas conceptualizaciones que no son de hoy, no son de ahora, ni siquiera son previas a la pandemia, de hecho. Entonces, tenemos ahí algunas tareas pendientes. Y eso es parte de lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Y bueno, obviamente dejar también prontamente un espacio para que podamos interactuar, para también saber cuáles son sus opiniones, cuáles son sus, digamos, que, experiencias que puedan tener también en torno a un concepto que, como les decía, ya comienza a trabajarse muy en este entorno. Y es precisamente eso. Vamos a hablar, las ideas centrales, vamos a estar centrados en este contexto Buca-Bani, que ya son conceptualizaciones que ya están muchos ya manejando. Algunas otras conceptualizaciones en torno a las definiciones que podemos encontrar en los distintos escenarios digamos, en torno al aprendizaje a lo largo y ancho de la vida. Un aprendizaje que se transforma como una moneda de intercambio y una propuesta, que en este caso vamos a trabajar con la idea del Second Brain, que es más bien una técnica, y eso es también parte de este espacio. Bien, entonces, iniciamos con este escenario, ¿cierto? Del Book Albani y las nuevas interfaces de desafío. Interfaces desde la perspectiva no solamente como aplicativo, como software, ¿verdad? Entendemos, según Scolari, ¿cierto? Las interfaces como aquello que nos conecta con otro. Y este con otro puede ser una entidad, puede ser una persona, puede ser un contexto cultural. Es bastante amplio el concepto. Y hoy día cuando pensamos en estas interfaces, hablamos acerca de incluso generaciones. Y eso también es parte de la propuesta que quiero compartir con ustedes. Entonces, desde esta perspectiva, ¿por qué hablamos desde el BUCA Albani? Porque, bueno, por sus acrónimos en inglés, BUCA hace relación a los conceptos de volátil, incierto, complejo y ambiguo, y Bani, en el fondo, es frágil, ansiedad, no lineal e incomprensible. Entonces, se hace una división desde 1980 aproximadamente, tras la Guerra Fría hasta el 2020, de este concepto buca y que luego ya entra, más que un mundo complejo y ambiguo, entra en un mundo ya caótico. Y esto, sin lugar a dudas, intenciona en alguna medida los factores con los cuales comenzamos a atender sobre todo la forma en que nos relacionamos, la forma en que buscamos, por ejemplo, el conocimiento. Hoy día la tecnología claramente juega un papel crucial y eso es parte también de cómo vamos a integrar estos elementos desde la educación formal y también la informal. Y eso es un elemento que tenemos que considerar. Entonces, en este escenario, cuando hacemos como una especie de comparativa, busca, ¿cierto? En esta figura, digamos, como el acrónimo, plantea todos estos elementos que van como moldeando un cambio climático, un cambio sistémico global. Hay también movilizaciones a nivel global cuando pensamos en cómo las sociedades se están adaptando y sobre todo este periodo también post pandemia donde
Hay una adecuación del sistema escolar, hay una adecuación de los sistemas educativos, incluso en algunos lugares donde no se pensaba, ni siquiera se legislaba, por ejemplo, en tema de teletrabajo, hoy día ya contamos con ciertas herramientas para poder trabajar en estos contextos. Entonces, la situación y la generación de nuevos contextos ha estado como presente, pero no menor en torno a lo complejo que está siendo incluso hoy día el tema económico. Y esto entonces, cuando pensamos en esta evolución del mundo VUCA, ¿verdad? Fue perdiendo como su significado descriptivo y tampoco es adecuado para la relevancia de lo que está sucediendo actualmente, porque tenemos nuevas perspectivas, tenemos nuevos paradigmas, se han incorporado elementos que antiguamente se pensaban que iban a ser como transgresores, pero en mucho tiempo más. Hay una investigación que estuve trabajando hacia el año 2018 aproximadamente, donde entrevistamos a una serie de expertos en la materia de tecnología educativa y se planteaba que hacia el 2030 íbamos a tener una situación, digamos, como normalizado el uso de videoconferencias. Claramente no se esperaba que sucediera una pandemia o algo así, y efectivamente lo que sucedió fue que hoy día tenemos totalmente normalizado el uso de una videoconferencia, y eso hizo acortar y hizo acelerar de alguna manera aquello que se esperaba que pasara hacia el 2030. Entonces, pensando en eso, efectivamente el paradigma de las fronteras, por ejemplo, hoy día es bastante más cercano a atender que podemos estar en distintos lugares, podemos estar en distintos países y podemos también resolver de manera colaborativa a partir del uso de estas herramientas. La descripción, ¿cierto?, precisa sobre cómo incluso ha impactado desde el punto de vista emocional y cómo vamos generando nuevos nexos con personas de pronto mucho más cercanos, con personas que no hemos sido capaces de virtualizar porque están en lugares distintos y de pronto tenemos más cercanía que incluso con los que nos estamos rodeando en otros espacios. Y eso es sin lugar a dudas un cambio importantísimo en torno a cómo esta relación y esta comunicación comienza a impactar de manera significativa el cómo nos enfrentamos al conocimiento, cómo lo buscamos y cómo finalmente diseñamos experiencias para poder aprender. Esto entonces, de forma general, esta incertidumbre claramente genera ansiedad, claramente va generando ciertos miedos en alguna medida, y no quiero entrar mucho ahí porque efectivamente ya hay muchísimo en todos los lugares acerca de la inteligencia artificial, todo lo que ha impactado. Por un lado, la parte técnica, por un lado, el tema de la forma en que estamos interactuando, pero principalmente los mecanismos con los cuales pensábamos que teníamos acceso a información. Hoy día ya tenemos otra perspectiva acerca de la mediación tecnológica en nuestro día a día. Y eso, sin lugar a dudas, va friccionando y va generando un fenómeno de catálisis. Y las catálisis en general se generan cambios, y estos cambios se generan a partir de la fricción. No hay ningún cambio que se genere de manera automática, sin fricción. Se requieren ciertos elementos, se requiere abordar desafíos y en función de esa realización vamos adquiriendo entonces nuevas competencias, vamos adquiriendo nuevas habilidades, destrezas y también nos vamos acomodando a cómo esto va a ser significante en mi vida, en mi día a día. Entonces, ya como cerrando esta conceptualización, los elementos de paso de Buca a Bani, entonces nos permite una descripción más precisa de las circunstancias actuales, de alguna manera ya en el camino para un enfoque que vuelva a ser un mundo un poco más comprensible y crea oportunidades para enfrentar cada uno de los desafíos de manera adecuada. Esto, sin lugar a dudas, es un gran desafío y no solamente es un desafío bastante más global, es un desafío para Latinoamérica, para las sociedades, para los gobiernos y obviamente para el sistema educativo, que efectivamente ha tenido unas barreras de entrada sumamente importantes a lo largo de la historia. Sabemos que efectivamente muchos de los cambios de las tecnologías invaden los distintos sectores del quehacer humano, sin embargo, en el ambiente educativo esto parece tener una resistencia un poco mayor. Y eso va generando entonces que sea
no tan permeable estos cambios de manera fluida, sino más bien con ciertas restricciones, con ciertas adecuaciones. Incluso hoy día se habla acerca de este concepto de desdigitalización. Me gustaría abordarlo en otro contexto porque es un poquitito más amplio, pero pensamos en aquellos que estamos como incluso tenemos esta área un poquito dicotómicas, ¿verdad? Que por un lado se visualiza como los positivistas de la tecnología y aquellos que parecen estar en contra del uso de la tecnología en los ambientes educativos. Entonces, estos elementos, claramente estamos en una especie de bisagra, ¿verdad? En los que estamos en los albores del uso de tecnología bastante más importantes y eso va entregando o generando ciertas complejidades que suponen un reto mayor para las personas. Entonces las personas tienen que comenzar a prepararse para generar liderazgo, pero no desde la perspectiva de liderar solamente equipos de trabajo, sino liderar su propia vida. Y esto, en el fondo, es donde vamos a abordar estos elementos que son muy propicios para estos ambientes. Estamos hablando de resiliencia, estamos hablando de aceptación, o sea, de atender que no probablemente pueda atender a todas las cosas al tiempo, porque efectivamente nos hemos mal acostumbrado también. Está el otro contexto donde la inmediatez que nos genera la automatización a partir de la mediación de las herramientas digitales, lo queremos llevar a las relaciones humanas y ahí es donde se comienza a generar, por ejemplo, las primeras fricciones. Entonces, es también importante generar empatía y también mejorar nuestros mecanismos de intuición. Y eso es una condición innata, ¿cierto?, de los seres humanos, de tener esta intuición, pero siempre se va a desarrollar en la medida en que estemos en contacto con el contexto, en la medida en que podamos atender, ¿cierto?, estas diferencias y saber de manera consciente cuándo utilizar la tecnología y cuándo somos capaces también de apagar ese contexto. Y eso es un elemento que en alguna medida no está tan resuelto, porque en alguna medida también estamos acostumbrados a una interacción con la tecnología desde la orfandad. ¿Qué quiero decir con esto? Y aquí cito a mi amiga y colega, ¿cierto? Marcela Monberg, que habla acerca de los huérfanos digitales. Nuestra interacción y nuestra inducción hacia hacia las herramientas digitales y al mundo digital en general, esta cultura digital tiene una problemática muy importante y es que nos vamos acercando a estos mecanismos a través del ensayo y error. Entonces, muchas veces no tenemos el apoyo de digamos, como de la familia, porque las familias no tienen las herramientas para ayudarnos a entender estos mundos, estos mecanismos, y el sistema escolar también tiene ciertas deficiencias, porque si mirásemos en detalle los currículum de cómo se forman nuestros profesores en Latinoamérica, no tienen estos elementos incorporados como el desarrollo de competencias digitales. Y por lo tanto, en el hacer, ¿cierto? Normal de la educación formal, tampoco está contemplado el que se trabaje con esto. Y eso un poco también tiene responsabilidad el cómo hemos entendido esta etiqueta del nativo digital, que pareciese ser que por nacer en una determinada época se tiene una mayor capacidad o una mejor competencia en torno a estos temas, y la verdad es que es simplemente una mayor destreza por haber y por tener en nuestro medio, en nuestro contexto, tener acceso a tantos elementos electrónicos. Pero al tratar de resolver complejidades se vuelve muchísimo más complejo porque en ese escenario nos damos cuenta que la competencia digital sigue siendo una necesidad, sigue siendo una carencia y muchas veces enfrentamos el abordaje de estas temáticas desde una orfandad que provoca en muchos contextos analfabetismo digital. Y eso nos conduce a que tengamos como ciertas restricciones dentro de un contexto de la cultura digital en la que estamos viviendo. Y esos son elementos que son de contexto. Sin embargo, elementos catalizadores, a propósito de esta conceptualización de Bani, la fragilidad requiere, de alguna otra manera, capacidad y resiliencia. ¿Cómo somos capaces nosotros de desarrollar esas habilidades? ¿Cómo es capaz el sistema educativo de ayudarnos a desarrollar esas habilidades? La ansiedad que nos genera todo este ambiente. Se debiese entonces desarrollar también empatía y conciencia sobre los elementos que constituyen estos escenarios. No se trata de normalizarlo, sino se trata de poder comprender, poder entender al otro y también tener conciencia de que estos elementos
es para los dos, o sea, es para nosotros, es para la sociedad. La linealidad, la no linealidad, ¿cierto? Exige contexto y adaptabilidad. Hoy día estos escenarios de lo lineal, ¿verdad? Por ejemplo, en el contexto del empleo, como antiguamente, ¿cierto? Una persona podía entrar como un junior de una empresa y podía transformarse en un administrador de la empresa. ¿Por qué? Porque había una linealidad respecto de cómo se iba aprendiendo, la tecnología no iba avanzando tan rápido y los cambios también eran bastante más aletargados. Hoy día lo que nos trae un poco a la mesa acerca de este desarrollo tecnológico es que las cosas pueden cambiar de una semana a otra. Algo que era totalmente inesperado y por eso se generan estos ambientes de muchísima ansiedad porque está totalmente, lo normalizado es casi el cambio. Entonces, ¿qué necesitamos ahí? Generar conciencia del contexto y también desarrollar mejores habilidades para adaptarnos a estos cambios, porque esos cambios no van a suceder, no van a parar. Imagino que ustedes resolvieron, revisaron esta carta que se envió hace unos cuantos meses atrás y que hablaba que aquellos, incluso estaban personas muy importantes de del mismo contexto tecnológico que decían parar esto de la inteligencia artificial unos 6 meses para poder ambientarnos, pero lamentablemente eso no va a suceder. Y lo que sí está sucediendo es que esas mismas personas que escribieron esa carta, muchos de ellos hoy día están dentro del mismo círculo del desarrollo tecnológico. Entonces, esta incomprensibilidad demandada requiere también transparencia y requiere también estos criterios para entender cuando existe un fake news o cuando efectivamente tenemos una opinión o tenemos un documento de carácter de una investigación científica. Y eso nos cuesta mucho por muchos elementos que están circundantes. Y eso es parte de este aprendizaje. Entonces, hay elementos que tenemos que atender que son parte de colaborar con la familia, son partes de la colaboración del mundo, ¿cierto? Del sistema, digamos, educativo. Se requiere que de alguna manera, ¿cierto? La educación superior se dé la mano con preescolar y preescolar se dé la mano con educación básica y se comienza a trabajar de conjunto y no tan departamentalizado como ha venido siendo por años. Y eso es un gran desafío. Entonces, estos elementos son puntos catalizadores del cambio. Y para poder también atender esto, es hacia lo individual y un poco hacia este aprendizaje, ¿cierto? Que hemos puesto sobre la mesa, sobre la figura a lo largo de la vida. Tenemos elementos que nos ayudan y otros que no. Y la divagación negativa, por ejemplo, acá hay una infografía bastante interesante de Correll, de Gemma Correll, y en el fondo ella tiene como estos elementos en los cuales muchas veces caemos en ríos de excusa, en montañas de distracción, el lago del coffee break, ¿verdad? Bosques de redes sociales, ensenada de la compra online, el mar de lo desconocido, islas de las buenas intenciones. Es muy bueno porque nos plantea cómo es que muchas veces, por estos factores que recién mencionamos, muchas veces nos vamos hacia una divagación, pero de carácter negativo. No quiere decir que no sea bueno o malo el fenómeno de la procrastinación, sino más bien cómo lo intencionamos para que esto sí sea positivo. Y entonces cuando pensamos en esta divagación positiva, acá hay un texto que luego se los puedo compartir y que habla acerca de esta divagación en la relación entre el estado del ánimo y la creatividad. Hay un fenómeno que se puede intencionar y es que este desarrollo de una mente divagante, al ser consciente, nos permite generar cambios y nos permite enfocar y nos permite resolver problemáticas. Y eso es un elemento de divagación positiva. Entonces, cuando comenzamos a entender que la divagación positiva se puede intencionar, entonces cuando preparamos este escenario para que se comience a generar una organización mucho más intencionada y sistemática sobre lo que yo puedo y quiero aprender. Entonces, el autoaprendizaje también comienza con una intención del deseo de aprender. Cuando yo aprendo algo, yo aprendo algo cuando necesito algo o necesito resolver algo. Entonces busco cómo aprender aquello.
Si no está esa necesidad, si no está la carencia y efectivamente nos estamos llevando hacia una divagación negativa, es muy poco probable que logremos resolver de una manera, eh, digamos, prospectiva en el tiempo, elementos que nos permitan ya tener un aprendizaje activo. Entonces, cuando pensamos que estos elementos que vienen un poquitito en el ambiente de una educación lineal y de alguna otra manera eh, tradicional, nos metemos en un concepto de fragmentación del conocimiento. Y ahí, ¿cierto? Tenemos estos elementos donde hay poca flexibilidad y donde hay poca conectividad y poca conectividad en el escenario de lo que estoy aprendiendo. O sea, si lo que estoy aprendiendo no está de acuerdo a mis intereses, no está ambientado en lo que está sucediendo en el contexto, eh, no va a tener una relación y muy poco probable que se genere un aprendizaje a lo largo de la vida. Lo que vamos a hacer aprendizajes muy parcializados y otros que van a ser muy fortalecidos en el sentido de que podamos conectar. Hay algunos casos que sucedieron y que me tocó, por ejemplo, atender en asesorías y trabajos conjuntos y otras voluntariados también, en los que se conectaron, digamos, asignaturas, por ejemplo, en colegios o en carreras, comenzó entonces a tomar mucho más fuerza el aprendizaje basado en proyectos. Y esto va a tener una incidencia importante porque ya los elementos no están por separado, sino que ya están concretando, ya están armonizando un escenario donde el aprendizaje se da de manera más fluida y se da de manera más espontánea. Y eso es de carácter súper significativo para la persona que aprende, porque finalmente tiene otros elementos que veíamos en la infografía del Bani, ¿verdad? Que genera incertidumbre, que genera frustración, que va generando ansiedad. Cuando logramos atender escenarios para que en alguna medida se desarrolle este aprendizaje, efectivamente estamos también conectando con esa emocionalidad de las personas cuando aprenden y ese nivel de satisfacción que se logra al aprender algo nuevo. Y esto va tomando entonces mucha más fuerza y hoy día hablamos de esto, docencia aumentada, de la educación aumentada, no por la relación directa con la tecnología, sino más bien cómo aprovechamos las ventajas que existen en el contexto para poder generar elementos donde yo puedo aprender y me puedo adaptar al contexto. Entonces, yo no necesariamente voy a continuar con conductas que se van quedando estancas o que en el momento en que van cambiando, yo me voy quedando un poco atrás y eso efectivamente me va a generar instancias de poca flexibilidad para mi entorno académico, para mi entorno laboral e incluso familiar. Entonces, este concepto, que es lo que hemos estado como atendiendo desde el macro, ¿verdad? Hacia el punto más central, ¿verdad? Esto, ¿qué es? ¿Ya? En la contextualización del aprendizaje, ¿verdad? Es un cambio constante en el mercado laboral, las habilidades en demanda y la digitalización, ¿ya? Estos son los elementos que contextualizan de alguna manera el aprendizaje a lo largo de la vida. Esto es de fuente de la OECD, un escrito muy interesante acerca de lifelong learning. El papel crucial de la tecnología en el aprendizaje del siglo XXI, como todas las herramientas que hoy día están disponibilizadas, están atendiendo. Es cierto que acá hay elementos que hoy día, a propósito de lo que les mencionaba, este fenómeno o esta tendencia o esta línea también acerca de la desdigitalización, atenta contra que las tecnologías, por ejemplo, no están validadas. Y ahí hay un punto importante para las entidades que desarrollan tecnología. ¿Cómo validan estos elementos? ¿Cómo validan que efectivamente lo que promueven se desarrolla? Eso por un lado, ¿cierto?, de las EdTech. Pero por el otro lado, desde la perspectiva de la docencia, desde la perspectiva autónoma también de un autoaprendizaje, cómo yo he ido desarrollando mis competencias digitales, cómo yo estoy siendo capaz y eficiente de ambientarme a este contexto de una cultura digital. Entonces, son dos elementos muy importantes que están de la mano
de este papel que juega la tecnología. Cómo sacamos provecho, cómo sacamos partido, cómo minimizamos los riesgos y aumentamos aquellas fortalezas que tiene el uso de tecnología. Porque no vamos a decir que no hay riesgos, sí, sí los hay, pero para ello tenemos que entonces ser competentes en estas áreas. Y eso es una tarea pendiente de familias, de gobierno, del sistema educativo, de las EdTech. Es un ecosistema que tiene que reaccionar de manera cohesionada. La definición que plantea UNESCO en torno a este concepto entonces es el proceso continuo de adquisición de conocimiento, habilidades y competencias. ¿Para qué? Entonces, porque de alguna manera lo que hoy entendemos como aprendizaje a lo largo de la vida está basado en la economía del conocimiento y en el discurso actual que nos dice que hoy en día una educación universitaria ya no es suficiente. Entonces, hace muchos años atrás se hablaba acerca de que los gobiernos debían, ¿cierto?, garantizar una educación básica, obligatoria para todos. Y así fue subiendo hasta hoy día hay demandas importantes en distintos países que se busca que la educación universitaria también tenga ese papel. Pero más allá de eso, lo importante en esta conceptualización es pensar que efectivamente una educación eh, digamos, universitaria no es suficiente, no porque sea de mala o buena calidad, sino más bien porque los cambios son tan constantes y que muchas veces si nosotros pudiésemos hacer un análisis un poco exhaustivo respecto de cómo está diseñado el currículum o cuántos años tiene el currículum y cómo eso y cómo la disciplina que se estudia en ese currículum está siendo impactada, por ejemplo, por el uso de tecnología. ¿Qué tan rápido va ese cambio versus el estancamiento de un currículum que puede estar cambiando dinámicamente, lo cual es muy poco no es económico hacer esos cambios. Por lo tanto, ¿cómo adaptamos? ¿Cómo hacemos que de alguna manera esta vida universitaria tenga el mayor valor posible? Y ahí es donde nace estas habilidades para el aprendizaje a lo largo de la vida. Es decir, en estas circunstancias, desde preescolar hasta la educación superior, se debería estar preparando entonces a los estudiantes para aprender durante toda la vida, no a aprender cosas solamente puntuales de un momento a otro, sino más bien cuáles son las herramientas que me permiten aprender a aprender, cuáles son los mecanismos que me permiten poder seguir desarrollándome, no solamente bajo cuatro paredes, entre comillas, ¿verdad?, de un concepto antiguo, sino más bien cómo yo rompo esas paredes, cómo yo rompo, ¿cierto?, esas fronteras que pueden limitar mi capacidad de aprendizaje. Entonces, eh, el aprendizaje integrado a la vida del estudiante plantea cómo y qué herramientas se pueden ir implementando. Acá hoy día se habla de varios elementos, esto ni siquiera es tan nuevo, pero sí hoy día toman muchísima más fuerza por los contextos en los que estamos involucrados, las microcredenciales, las macrocredenciales, el individuo al centro del proceso, pero más que desde una mirada teórica, sino más bien cómo es que yo, por ejemplo, si buscásemos o planteáramos ay, perdón, planteáramos una analogía en el mundo de la gastronomía, cuando hablamos de la mise en place, es toda esa preparación que se hace de manera previa para antes que se sirvan los alimentos, ¿verdad? Y es una manera estratégica para que las personas degusten de una manera placentera aquellos platillos que ellos van a servir. Por lo tanto, para que eso suceda, hay un mantel, hay unas copas, hay unos cubiertos, hay una gran cantidad de elementos, olores, sensaciones, luminosidad, focos, etcétera. Hasta cómo está vestida la persona, de alguna otra manera está diseñado o prediseñado para que al momento que te llegue el plato de comida, tú finalmente te abre el apetito y quieras comer. Entonces, en el sistema educativo, cuando pensamos en que el individuo está al centro es también pensar cuáles son todos estos elementos que yo voy a disponibilizar para que la persona pueda eh, atender y se le abre el apetito por aprender una determinada materia. Eso es uno de los elementos muy relevantes y un poco es parte de otros elementos que vamos a ver un poquito más adelante. Y entonces, cuando hablamos de propuestas, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos esta temática de autoaprendizaje? ¿Cómo resolvemos que ese autoaprendizaje se transforme en algo constante, casi en un estilo de vida? Eh, Primero, creo que de alguna otra manera sí hemos ido como atendiendo el cómo aprendemos. Y aquí hay un tema que es muy importante y que habla acerca de, por ejemplo, aquí yo voy pasando un poquito más rápido,
¿Cómo aprenden las distintas generaciones? ¿Cuáles son los elementos distintivos que los caracterizan? Y eso es un elemento importante porque cuando pensamos, por ejemplo, en la educación superior, pensamos en que en muchos casos tenemos mezclas de público. No todos los estudiantes que están en la educación superior vienen recién del bachillerato o de la educación media o dependiendo un poco del país como sea. No son chicos que vienen jóvenes entre 18, 17 y 18 años, sino más bien hay otros estudiantes que son más adultos, más grandes y que eso también se mezcla dentro, por ejemplo, de una sala. Pero a pesar de que tenemos clara, por ejemplo, cómo es que la generación X, cómo la generación Y, cuáles son sus tendencias, cuáles son los elementos que le dan mucho más valor, no son parte de nuestra preparación, no son parte de nuestro diseño de situaciones de aprendizaje, no son parte de nuestro diseño de enseñar a aprender a aprender. Entonces, tenemos claro todos estos elementos, sin embargo, no personalizamos estas experiencias y eso es un elemento que podríamos también incorporar. ¿Cómo hacemos que estas distintas generaciones que tienen sus elementos ya investigados, ya se ha como generalizado, digamos, evidencia sobre cómo es que prefieren aprender o qué temáticas o qué formatos o bajo qué tipo de metodología ellos se sienten más cómodos? Y esos son elementos que también tenemos que disponibilizar. Y ahí entonces hablamos entonces de un concepto, ¿cierto?, de age management, que en el fondo es cómo conciliamos, ¿cierto?, vía laboral, flexibilidad, la captación de los talentos, eh, independientemente de la edad. ¿Cómo integramos equipos de trabajo mixtos entre seniors y jóvenes? ¿Cómo, ahí también hay un tip, ¿cierto? ¿Cómo desarrollamos mapas de talento? Y que ya no sea un mapa de edad. O sea, esta persona tiene tal edad, entonces puede entrar o puede hacer esta o esta otra gestión. No, o sea, mezclar en función de los talentos. Y eso es un elemento importante que se debería integrar, porque de alguna otra manera este aprendizaje a lo largo de la vida también está involucrado este choque generacional. O sea, los jóvenes deben aprender de los más adultos y los adultos de los más jóvenes, pero ¿cómo propiciamos eso? Que suena muy bonito en el verso, pero ¿cómo lo formalizamos? ¿Cómo hacemos que efectivamente esto sea estratégico y nos permita adaptarnos a estos ambientes BANI? Esos son unos elementos que se van requiriendo y entonces van generando oportunidades. Hay otra técnica, y esto ya es mucho más específico, mucho más puntual, y que hablamos acerca del second brain. Second brain es una analogía de tener un segundo cerebro, ¿cierto? Un cerebro orgánico versus un cerebro electrónico, y que plantea o se basa en una teorización sobre que el cerebro biológico, ¿verdad? No está diseñado para almacenar información, sino más bien está diseñado para interconectar la información que tenemos y transformarla en conocimiento a partir de procesos de aprendizaje que nos permiten involucrar otros elementos para ir resolviendo problemáticas en nuestro contexto. Entonces, este concepto, ¿cierto?, refiere a un sistema o herramienta que sirve como una extensión digital de nuestra propia memoria y procesos cognitivos. De alguna otra manera, este concepto está estrechamente vinculado con la gestión del conocimiento personal. Y eso hablábamos un poquito atrás acerca de la conciencia. Ser consciente de todo lo que yo estoy aprendiendo. Y entonces trazar a través del uso de herramientas digitales, trazar este conocimiento de manera consciente. De hecho, muchos de estos análisis y de estas investigaciones han o provienen, ¿cierto?, de estudios sobre cómo mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer, porque efectivamente este nivel de recordación intencionado permite volver a reconectar neurológicamente ciertos elementos que pueden estar más carentes de interacción. Esto en el fondo es un elemento bastante, digamos, no innovador, pero sí muy capaz de resolver una temática personal de cómo yo puedo seguir aprendiendo a lo largo de la vida apoyándome en tecnología. Entonces, la idea es
liberar recursos cognitivos, reducir la necesidad de recordar manualmente grandes cantidades de información, y esto puede entonces liberar espacio para la creatividad, la resolución de problemas y claramente mejorar las condiciones para el aprendizaje. ¿Cómo se estructura? Acá está Diego Forte, que es la persona que les recomiendo que puedan chequear, fijar. Él tiene un trabajo. Acá abajo aparece una nota que yo creé en mi blog, que también la pueden consultar y que tiene más profundidad respecto de este proceso. Entonces, habla acerca de que existen proyectos, áreas, recursos y archivos. Y esa es como una propuesta para organizar entre comillas, como segundo cerebro, un cerebro electrónico, y que se va a ir diseñando de la misma manera en que yo pienso. Y eso es una estructura bien importante, porque al desarrollar este proceso también se va generando un foco de aprendizaje que está intencionado en función de documentar de alguna manera esto que voy generando, que voy gestando y que voy organizando. Entonces, esto se los dejo para que lo puedan continuar luego, pero estas cuatro áreas son las más relevantes para desarrollar esta estructura. ¿Qué herramientas me permiten hacer esto? Ahí está el libro por si lo quieren consultar, Building Second Brain, Evernote, Notion, Obsidian, Microsoft OneNote. Son herramientas que nos permiten claramente generar pequeñas notas acerca de los elementos que vamos viviendo en el día a día. Una receta, por ejemplo, un aprendizaje acerca de algo, algunos conceptos que a veces tomamos nota en papel o en una tablet o en el mismo celular, vamos anotando cosas, y la propuesta es que tú las vayas utilizando en función de luego consultarlas. Ahora, que existen una gran cantidad de herramientas, hoy día existen muchos elementos que validan incluso más y facilitan el uso de esta técnica. Yo voy acá a compartir muy brevemente un ejercicio muy pequeño acerca de esta temática. Esta es Obsidian, ¿ya? Y acá, por ejemplo, se puede visualizar una gran cantidad de información. Esta es solamente la parte de textos que yo he revisado y con las cuales yo he ido haciendo notas, y voy generalmente atendiendo la resolución de una problemática en particular, que en este caso estoy desarrollando un texto o una investigación sobre competencia digital cero y cómo estos elementos están interconectados. Y esto en el fondo es parte de ser consciente de cómo yo estoy integrando los saberes que tengo de carácter formal o informal a la forma en que yo estoy organizando mi, digamos, mi forma de aprender. Y eso hace consciente a la persona de qué elementos quiero y cómo los quiero llevar a cabo en adelante. Y entonces el aprendizaje formal se conecta con lo informal. Ahí no hay solamente notas de libros, no hay solamente notas, no, hay notas, por ejemplo, de conversaciones, de entrevistas, de participación en foros, de participación de preguntas que me hicieron y que cómo se resolvieron y cómo se han resuelto en conversatorios, investigaciones que no han estado tocando directamente, sino que van tocando ciertos temas. Y esa hipervinculación de notas, ya solamente son notas que pueden ser de voz, que pueden ser de texto. Luego nosotros hacemos consultas, y esas consultas son como que estuviésemos haciendo consultas sobre lo que yo he ido aprendiendo. Ya no es una consulta abierta a Internet o a alguna inteligencia artificial, sino que se está gestando en torno a lo que yo he ido aprendiendo. Y entonces vamos avanzando hacia una generación de, perdón, de una herramienta que va facilitando estos contextos. Acá, entonces, en ese escenario, cuando pensamos en que, por ejemplo, tenemos distintos modelos, hablamos acerca de elementos pedagógicos en la universidad, y muchas veces estos elementos pedagógicos están más orientados a una edad más temprana y no hacemos caso, por ejemplo, del trabajo que se debiese hacer para con un adulto. Entonces, estas capacidades para desarrollar estas habilidades de aprender a aprender, tienen que ver con unas competencias a situaciones nuevas y en condiciones también de la edad. Cuando hablábamos hace un momento atrás acerca del age management, es ser consciente de que existen eh, modelos que van a ayudar a que la persona también en función de su edad pueda integrar este nuevo conocimiento y pueda desarrollar nuevo aprendizaje.
Estamos hablando acerca entonces de la pedagogía, la andragogía y la autagogía. Ah, menor, ¿cierto? Nivel va a requerir mayor instrucción de parte de quien esté trabajando con él, la figura del profesor, la figura del académico, etcétera. Y mientras más arriba, menos interacción, sino más bien más coach, más acompañamiento, más, digamos, facilitación de estos elementos. Y ahí entonces la catalización de los procesos de aprendizaje son distintos porque tienden a, o se tiende a buscar otros elementos. Estamos hablando acerca del compromiso con el aprendizaje en los niveles más básicos, en los niveles un poco más adultos, el cultivo del aprendizaje autodirigido, es decir, que yo sea consciente de dirigir mi propio aprendizaje en distintas fuentes, y la realización del aprendizaje autodeterminado, es decir, hoy día yo quiero desarrollar ciertas habilidades porque tengo ciertas necesidades que cubrir. Y eso en el fondo va más allá de tomar un curso en particular, sino más bien de ejecutar acciones que faciliten mi aprendizaje. Pero para eso tengo que tener yo una conciencia clara de cómo es que yo aprendo. Y esos son elementos que también son parte de estos escenarios. Hoy día hablamos acerca también de inteligencia colectiva, es decir, cómo nos conectamos con el otro y cómo con el otro somos capaces de hacer sociedades de conceptos de aprendizaje y conceptos de cómo vamos evolucionando en torno a esta cultura digital que se va expandiendo en el tiempo y en el espacio. Entonces, la colaboración y la cooperación son elementos cruciales, porque esto que está sucediendo y esto que está en un ambiente bunny, como ya hemos visto desde un principio, ¿verdad? Solo no se puede. Una institución sola abordar todo esto es casi imposible. Entonces, requiere de esta vinculación, requiere vincular, como decía hace un rato atrás, eh, la infancia, ¿verdad? Con la investigación. La investigación tiene que bajar hacia los profesores que están recién formándose tienen que tener capacidades de competencias digitales porque tienen que saber enseñar a las familias, a sus estudiantes, cómo resolver el conectarse con este mundo, con la gran cantidad de información y transformarla en conocimiento. Cómo aprendemos, cómo fortalecemos estos espacios. Y eso también es un elemento importante y es realmente un cambio de paradigma. Pensar en qué quieres aprender hoy debiese ser un elemento de personalización que nos debiese atender a cualquier edad, pero para eso tenemos que encauzar en los primeros años que esto sea un elemento muy importante. Si vemos a los niños, por ejemplo, de preescolar, ellos siempre quieren aprender algo, pero luego se les va apagando esa luz cuando se formaliza y se estructura y se deja poco espacio para la flexibilidad. Y esos son elementos que deberíamos también atender, porque finalmente el aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar. Y esos son elementos que también tenemos que lograr atender, como dice Roger Chang. Finalmente les dejo este texto en un EduTrends del aprendizaje a lo largo de la vida. Tiene un código QR ahí para que lo puedan escanear. Es del Observatorio del Tecnológico de Monterrey y tiene muchísimo más material que el que hemos podido ver en esta pequeña y breve charla, ¿verdad? Para que ustedes puedan revisar y puedan chequear algunos aspectos que vimos en esta presentación, pero hay otros también que pueden ser de mucha utilidad para que ustedes puedan profundizar en estos conceptos. Eso sería. Yo quiero agradecer muchísimamente nuevamente al equipo de Learn Alan, a Bernardo, a Nelly, por este espacio para colaborar, compartir.